A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Las noticias falsas o fake news suelen propagarse de manera más veloz que las noticias reales si nos detenemos en lo que ocurre en las redes sociales. Son todo un problema que genera preocupación en todo el mundo. La semana pasada tuvo lugar en el Palacio Legislativo un coloquio sobre este tema del que participaron periodistas y legisladores. En esa ocasión, el diputado Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, planteó su idea de un pacto ético digital contra las noticias falsas. De cara a las próximas elecciones, ese acuerdo debería involucrar a todos los partidos, pero también a las plataformas y las redes sociales, así como a los medios de comunicación y al Estado. ¿Cuál es el alcance de este pacto? ¿Qué otras medidas habría que tomar en esta materia como sociedad? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el diputado Rodrigo Goñi, del Espacio 40, Partido Nacional. Doctor Goñi, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Sí, un tema no solamente apasionante, sino de enorme trascendencia y relevancia práctica. Esto no es un tema que solamente afecte a algunos o a algunos sectores. Las noticias falsas es un fenómeno de la parte mala de este mundo digital, o una de las partes oscuras de este mundo digital, que nos trae, por supuesto, el mundo de Internet, una enorme cantidad de oportunidades y cosas buenas, de bondades, pero también, como en todo en la vida, muchas veces lo bueno tiene su contracara. Aclaremos, las noticias falsas o la desinformación existieron siempre, ¿no? En los últimos años se han convertido en un problema cada vez más preocupante, sobre todo en campañas electorales. El ejemplo más candente de Brasil ahora en estos días. ¿Por qué? Por las redes sociales, por Internet. Porque las tecnologías de la información nos llevan a que en cuestión de minutos puedan destrozar una persona, una organización, e incluso puedan afectar, como se ha demostrado, no es un tema teórico, se ha demostrado que en las últimas elecciones, en todas las elecciones que se han realizado en los últimos meses en todo el mundo, las noticias falsas han jugado un rol negativo muy importante. Entonces, ya no solamente las noticias falsas tienen un efecto dañino sobre personas, en la reputación de las personas, ha tirado abajo organizaciones enteras, ha hecho quebrar empresas, pero bueno, ahora como ya se ha demostrado que afecta hasta el propio proceso electoral, bueno, todas las organizaciones, incluso los parlamentos, han dicho, bueno, algo hay que hacer. Algo hay que hacer es lo que tenemos que ver, pero lo que uno no puede hacer es ignorar el fenómeno que, reitero, tiene un potencial dañino enorme. El análisis o el diagnóstico daría para toda esta entrevista. Agrego dos apuntecitos a lo que usted venía diciendo. Mencionábamos que el factor crítico acá en este estallido de las noticias falsas es Internet más las redes sociales. Yo agregaría otro aspecto, el propio desarrollo tecnológico, porque hoy es muy fácil para cualquiera, por ejemplo, acceder a un video, editarlo, eventualmente trucarlo, todo muy fácil, y a los segundos o a los minutos hacerlo correr, hacerlo andar por el mundo, ¿no? Esa es la mitad de la película, Emiliano. Está el factor tecnológico que da las herramientas para que se viralice en cuestión de minutos una noticia falsa. Pero la otra parte, la otra pata, sin la cual lo otro no causaría tanto daño, es el factor humano. Quienes difundimos, quienes creamos y difundimos las noticias falsas somos las personas, los humanos. El lado oscuro humano es el que hace que el mal uso de las tecnologías lleve a que las noticias falsas sean un problema. Concretamente usted está aludiendo al reenviar, ¿no? A la facilidad con la que... Y también a crear. Ah, bueno, ahí está, las dos partes, ¿no? Somos los humanos los que creamos las noticias falsas y los difundimos. Y hay unos fenómenos interesantísimos de por qué la noticia falsa va mucho más rápido que una noticia verdadera. Hay estudios en todo el mundo que así lo demuestran con evidencia empírica. Por supuesto que la mayoría
mayoría de los ciudadanos, sentido común y la experiencia nos indica de que todos somos un poco chismosos. Es decir, a todos nos gusta la noticia, ¿no? Y si es de la muerte o de un accidente, mejor, ¿no? Olvidémonos de la tecnología. Hay un factor humano ahí, además de que nos gusta el escándalo, además de que nos gusta, estamos atraídos por la morbosidad también, y todo eso lleva a que usemos los humanos las tecnologías para, bueno, potenciar esto que antes llegaba a un poca gente, porque uno podía contar una noticia mala a unas pocas personas, ahora lo puede hacer el mundo entero. Entonces, el factor humano acá es donde tenemos que trabajar, no en las tecnologías. Acá, por eso nuestra propuesta es, de fondo, acá hay un tema ético. Y hablando de lo ético, agrego una vueltita más. Repito, de las 20 que podríamos incluir en esto de descripción del fenómeno. Lo de las fake news, usted decía, no produce impacto solamente en una campaña electoral, puede destruir personas, puede destruir empresas en el ámbito privado directamente. Pero en el terreno político da pie incluso a manejos casi surrealistas como el que hemos visto esta semana pasada con Donald Trump, cuando califica como noticia falsa un hecho que él mismo protagonizó, que está grabado en video y que todo el mundo puede verificar. Eso es muy impresionante, ¿no? Otra faceta, otro aspecto de todo este gran tema de las noticias falsas. Porque también, como tú decís, hay muchos políticos, sobre todo si sos poderoso como Donald Trump, que utiliza el concepto fake news o noticia falsa para atacar aquellos medios o aquellas noticias que le perjudican. Entonces tiene una cantidad de facetas que hace, Emiliano, que los medios, los políticos y también los usuarios no podamos ignorarlo. Tenemos que abordarlo, porque en estas cosas, cuanto más demoramos en abordarlo, más grande es el problema. Y después que se generan daños, empiezan las venganzas. Es decir, ¿yo por qué quiero un pacto ético antes de, con bastante anticipación de las campañas? Porque si empezamos a dañar candidatos en forma quizás irreversible, ya después van a decir, bueno, ya me dañaron mi candidato, yo ahora para qué quiero un pacto ético si a mí ya me dañaron mi candidato. Por eso estas cosas, como casi todos los problemas en la vida, hay que agarrarlos, tomarlos y abordarlos cuanto antes. Usted viene trabajando en este asunto desde hace varios meses. Recuerdo incluso que lo entrevistamos por este mismo planteo acá en Perspectiva en el mes de julio, a comienzos del mes de julio. La semana pasada hubo una novedad importante, que fue la realización de este foro titulado Fake News, Libertad de Expresión y Democracia, que lo organizó la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Usted lo había propuesto. ¿Para qué sirvió? ¿Qué dejó ese intercambio? Bueno, muchísimo, porque además trajimos y participaron del panel no solo los medios de comunicación, sino también las propias plataformas. Vino gente de la Asociación de Internet, que es quien representa a todo el mundo de Internet y a las plataformas, y también vinieron representantes de las plataformas, sobre todo de Facebook, que vino especialmente. Acá, indudablemente, la solución no es mágica. Esto es un fenómeno de muy difícil solución. Ese fue uno de los temas debatidos. Sí, y ¿Cómo encarar? ¿Qué hacer en torno a este fenómeno? Nosotros ya arrancamos y en la introducción dijimos que nuestra postura era multidimensional. Es decir, hay que analizar, por lo menos analizar si la regulación legal puede ser una alternativa, qué tipo de regulación legal, porque también nos pasó en el foro que hubo algunos panelistas que dijeron, bueno, acá lo peor de todo este foro es que se haya hecho en el Parlamento. Y yo digo, bueno, pero si el Parlamento... ¿Quién sostuvo eso? Bueno, el director de CAINFO, quizás provocativamente, pero cuestionaba que este tema se analizara en el Parlamento. Nosotros ahí advertimos y rechazamos totalmente ese punto de vista, porque este es un tema que no puede quedar solamente a cargo de organizaciones sociales o de las plataformas, como se ha pretendido. Es decir, las plataformas también te dicen y dijeron en ese foro, bueno, si ustedes quieren darme todo el poder a mí para que yo filtre, bueno, yo lo hago, me costará un poco más de dinero, yo lo hago. Ahora, miren que yo voy a quedar con un poder de decir que es falso y que es verdadero, que no lo tuvo nadie nunca en el mundo. Ese es uno de los puntos más interesantes, uno de los puntos más controvertidos y desafiantes que tiene el quehacer, ¿no? Una de las líneas que se discute es la autorregulación. Autorregulación tiene distintos protagonistas posibles, pero bueno, claro, el primer protagonista posible de una autorregulación es
las plataformas. Sí. Facebook, Google, bueno, Twitter, WhatsApp podría incluso ponerse en esa lista. Si a ellos se les traslada la responsabilidad de filtrar, de elegir lo que es falso o no es falso, aparece la pregunta de quiénes en esas empresas toman semejantes decisiones, ¿no? Quedarían con un poder, como ellas mismas lo advierten. Naturalmente ellos desde un punto de vista económico dicen, primero desde el punto de vista de su propio negocio, dicen, a mí no me gusta filtrar, a mí me cuesta filtrar, ahora si yo tengo que filtrar, sepan que yo quedo con un poder y un control de veracidad que nos hace recordar a Orwell, ¿no? Pero ahora, al mismo tiempo algo tienen que hacer la plataforma. Ahí va, entonces, no pueden quedarse tan tranquilas en el papel de yo soy simplemente un medio de comunicación, yo soy simplemente una carretera, lo que pasa por la carretera no es cosa mía, ¿no? Y entonces todas las plataformas hoy, y sobre todo Facebook, ha iniciado en muchos países, en muchos espacios geográficos, geográficos en el sentido de que muchos países le han pedido que sobre todo para los momentos de elecciones, tomen algunas medidas de control interno. Y en otros casos, por ejemplo, Alemania hizo una ley con penas de hasta 50 millones de dólares para las plataformas que no cumplan el eliminar noticias falsas. Ahí es la primera ley en el mundo occidental. Lo hizo nada más y nada menos, la aprobó, que un país tan serio como Alemania. Ya está siendo muy cuestionada y porque lógicamente cualquier regulación restrictiva tiene como consecuencia afectar la libertad de expresión y bueno, como todos sabemos, la censura nunca es el mejor remedio. Por eso, si nosotros partimos de una premisa que es el mundo digital, el mundo de Internet, que cada vez tiene más relevancia y ocupa espacio en nuestras vidas, desde la comunicación hasta los temas amorosos, hasta los temas de negocios. Internet hoy es un mundo virtual que se va agregando al mundo material con cada vez más fuerza. Si el mundo material necesitó reglas, desde que el mundo es mundo, el mundo digital, que es nuevo, también necesita reglas. Entonces yo digo, ¿quién pone las reglas, Emiliano? Por eso nuestro rechazo a lo que se decía acá Info, que el Parlamento no tiene que meterse. No. A ver, las reglas hay que hacerlas, hay que establecerlas. ¿Quién las pone y qué tipo de reglas? Bueno, eso es un tema a discutir entre todos. Sí, la profundidad de las reglas, para empezar, ¿no? Y si el Parlamento va a decidir no hacer ley, lo tiene que decidir el Parlamento. No se lo puede poner ningún grupo corporativo. El Parlamento definirá, que es allí que está representada la ciudadanía, qué tipo de medidas. Pero mientras tanto, mientras seguimos este debate, yo digo, bueno, mientras discutimos qué tipo de regulación legal vamos a hacer, mientras tanto sí, está en nuestras manos y no tiene ninguna contraindicación hacer la autorregulación. Y cuando usted dice autorregulación, está pensando en varios actores. En varios actores. Desde los usuarios hasta los partidos políticos. Claro, ahí está. Y de eso se trata. Ahí en ese terreno de la autorregulación es que figuraría este pacto del que usted habla. Sí, que nosotros como siempre lo hacemos. Primero le ofrecemos a nuestro partido. Es decir, yo no puedo proponer a otros lo que no hago dentro de mi casa. Ya le ofrecimos ahora al Partido Nacional que haga un acuerdo interno de buen uso de las redes sociales. Partido Nacional con otros, pero también hacia la interna, porque vamos a tener una interna política. Claro, porque las fake news, las noticias falsas, la desinformación, pueden llegar a ser protagonistas de las campañas internas de cada uno de los partidos, ¿no? Sin ninguna duda, y no tenga duda que si no se hacen las previsiones del caso van a generar mucho daño. La segunda medida es hacia el Parlamento. Como nosotros alguna vez lo conversamos acá, Emiliano. El primer día de que ingresé al Parlamento dije una comisión y un código de ética parlamentario. ¿Por qué? Porque si yo no, dentro de lo que tengo entre manos, dentro de donde estoy, que es el Parlamento, yo no tengo en la práctica, no practico la ética y mejores niveles de ética y mejores estándares de comportamiento, yo no puedo exigir a otros. Entonces le vamos a proponer al Parlamento en esta semana un acuerdo para que todos los parlamentarios hagamos un buen uso de las redes sociales que implica, entre otras cosas, no difundir ni crear noticias falsas y más aún, ayudar a rectificar aquellas que se verifiquen como falsas con mecanismos de verificación que habrá que establecer. Y el tercero y el más importante, que no lo estoy inventando yo, en todo el mundo se está aplicando, es acuerdos pluripartidistas
partidarios, entre todos los partidos, ahí tenemos una discrepancia muy fuerte con un anuncio que hizo Lucía Topolánqui hace un tiempo de que iba a llamar a los líderes políticos. No, esto no es un tema de líderes, señora vicepresidente, es un tema de partidos políticos y no seguimos ninguneando. ¿Cuál es la distinción? ¿Por qué hace esa precisión? A ver. Porque esto es un tema que tenemos que apostar a que los partidos fortalezcan su credibilidad. Y entonces tenemos que darle la oportunidad a los partidos, que son instituciones que son la base de la democracia. Bueno, démosle la oportunidad a que los partidos orgánicamente también afecten y comprometen a sus dirigentes y a sus militantes. Es una apuesta que tenemos que hacer. Yo tengo la intuición, yo no soy ningún romántico, soy muy pragmático. Sí tengo una postura ética, pero soy muy pragmático. Yo tengo la impresión, y por eso todas las medidas que he venido proponiendo, de que se han borrado los límites y los marcos éticos en todas las esferas de la sociedad, ¿no? Si no, uno no se explica por qué los abusos sindicales que siguen ocurriendo, dañando las empresas, como aparecía hoy en el diario En Primera Plana, y nosotros venimos denunciando. No se explica por qué la corrupción en la política es un tema de todos los días y no pasa nada, etcétera, etcétera. Entonces, la sensación que yo tengo es, y la percepción, es que la gente cree y los políticos creen que en las redes y en el mundo digital vale todo. Por ejemplo, ¿cuáles son las cartas colectivas que se han hecho en el mundo? En Internet no vale todo, en las redes no vale todo. Entonces, lo que estamos proponiendo acá es volver a tomar conciencia. Tenemos una conciencia cada vez más débil y por eso pasa lo que pasa. Cuando me dicen, no, pero la gente sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer. No, no es así. Todos los días vemos que la gente cree que se puede hacer todo que no tiene consecuencias. Entonces, el mundo digital necesita reglas, las redes necesitan reglas. ¿Qué tipo de reglas? Bueno, reglas éticas, antes de las jurídicas, si tenemos que tomar algún tiempo para analizarlas, y las reglas éticas, nada mejor que una autorregulación. Primero los partidos tienen el deber de la ejemplaridad pública, de hacer un plus. Si los partidos no son un plus en los estándares éticos, ¿qué le vamos a pedir al resto de la sociedad? Ahora, pero, si por ejemplo, ese primer acuerdo entre los partidos, ¿qué disposiciones incluiría? Algunos ejemplos. No difundir noticias falsas. Primero no difundir noticias falsas. Segundo. Y eso, claro, cumplirlo o controlarlo va a implicar exigencias importantes, ¿no? ¿Cómo se llega hasta el último militante, ¿no? Sí, pero mirá que yo estoy convencido que muchas veces las cosas pasan porque nadie dijo stop. Nadie dijo esto no se puede. Y tenemos ejemplos todos los días. Si tú en una cadena de WhatsApp, alguien con responsabilidad, que siempre existe, y tenemos experiencias, casi todos de esto, alguien dice, ojo que esta noticia es dudosa o es falsa, pasa, y yo no la difundo así nomás. Es decir, ¿pero qué pasaba? Probablemente muchos sabíamos que esa noticia era falsa, pero nadie tuvo la responsabilidad de decir esto es falso. Entonces, si yo me comprometo a que ante una noticia que yo sé que es falsa, decir o advertir, me parece que es falsa, o creo que es falsa, o tengo la certeza que es falsa, bueno, eso es un primer paso. Ahí está, esa sería una medida. ¿Qué otros ejemplos habría en el acuerdo entre partidos? Los famosos bots, que son los robots, por decirlo de una manera vulgar y sencilla y entendible para todos, con cuentas, por ejemplo en Twitter, que no son cuentas personales, sino que son automatizadas, robotizadas, para, por ejemplo, multiplicar por miles y miles de tweets un tweet de una persona o de una noticia falsa. Se lo llega a denominar ejércitos de bots, ¿no? Que funcionan, ¿eh? Porque hay empresas, hay consultoras que ofrecen ese servicio, ¿no? Exactamente. A un candidato, bueno, o a una empresa también, le ofrecen la posibilidad de crear ejércitos de bots, o sea, usuarios falsos en redes sociales que van a ser utilizados para, por ejemplo, difundir noticias falsas. Perfecto. O para, por ejemplo, denigrar a alguien, ¿no? Emiliano, y si no decimos nada... Lo primero que es grave allí es que haya empresas, consultoras, muchas de ellas muy respetables, ofreciendo ese servicio, ¿no? Y también mucho más grave que los políticos, los gobernantes, que son los que deben dar el ejemplo.
y de transparencia y de buen uso de estas redes, porque miren que las redes dan ofrecen una cantidad de oportunidades. El mundo digital ofrece muchas oportunidades a la sociedad, entonces no podemos contaminarla impunemente. Yo no puedo contaminar un río impunemente. Yo no puedo contaminar las redes impunemente. Y si un político contrata un ejército de bots para denigrar a otro, está contaminando seriamente un mundo digital que es muy importante para la sociedad y genera un gran daño. Entonces, otro ejemplo de medida, y cerramos por ahora y vamos a la segunda parte de la entrevista. Bueno, y la otra, que es quizás la más difícil, la más sofisticada, pero también yo creo que es posible y se está intentando, es buscar mecanismos de verificación, apoyando organizaciones de verificación independiente. ¿Para qué? Bueno, pero ¿eso formaría parte del acuerdo de los partidos? De los partidos. Es decir, yo me comprometo a no crear noticias falsas. Sí. A no difundir noticias falsas. A sancionar a los que hagan circular noticias falsas también. También a sancionar. Y después lo otro, verificar. Y la otra, buscar mecanismos de verificación, porque si yo soy el candidato adversario de X y a ese X lo están denigrando, si yo al adversario me comprometo a que si me dan a mí certeza y prueba de que es falso, digo, no, esto es falso, cuando estamos hablando de un tema relevante, una noticia que tuvo muchísima viralización, bueno, yo creo que es muy importante, habla también de una convivencia sana, de un buscar el interés general por encima de los intereses particulares a cualquier costo. Esto si no se plantea, Emiliano, muchos me van a decir, como me han dicho hace 4 años, no, esto ya lo sabemos, ya sabemos que no podemos hacerlo. Ahora, distinto es si yo me comprometo ante la ciudadanía de que no lo voy a hacer. Y porque además le doy una señal a la ciudadanía que yo no estoy dispuesto a ganar el poder a cualquier costo. No estoy dispuesto a pasar por arriba de la convivencia sana y pacífica y democrática para ganar yo. Entonces, me parece que es un muy buen primer paso, un muy buen gesto que nos va a ayudar a muchísimas cosas, entre otras cosas, a recuperar la credibilidad perdida que hoy todas las encuestas muestran de los partidos políticos. ¿Qué debe hacer la sociedad uruguaya para enfrentar el serio problema de las noticias falsas o la desinformación, esta que circula tan intensa y rápidamente a través de las redes sociales en los últimos años? Hay un debate. Estamos escuchando esta mañana acá en Perspectiva al doctor Rodrigo Goñi, diputado del Espacio 40 del Partido Nacional, que hace meses que viene insistiendo en esta línea. Estamos conociendo el planteo que hizo concretamente la semana pasada, cuando en el Palacio Legislativo tuvo lugar un primer abordaje de esta cuestión con la participación de periodistas, legisladores y también representantes de algunas de las plataformas involucradas. Decía, diputado, lo primero que hay que hacer, el primer paso que hay que dar es un pacto ético entre los partidos políticos de cara a la campaña electoral que ya está ahí, que ya está empezando, ¿no? Usted, en primer lugar, decía, adentro de cada uno de los partidos y luego entre todos los partidos. Un pacto contra las fake news. Un pacto que implique no hacer circular noticias falsas. No crearlas. No crearlas, no hacerlas circular, sancionar a quienes incurran en esas prácticas. Y necesariamente implementar algún tipo de acuerdo también a efectos de verificar la información para poder tomar estas medidas de las que estamos hablando. Ese sería, decía usted, el primer escalón, el elemental. Los partidos deben dar de algún modo el ejemplo, porque además les va la vida en esta campaña que ahora empieza. Pero usted señalaba que el enfoque tiene que ser múltiple. Por ejemplo, ¿por qué otros lados tiene que ir? Bueno, la educación la educación cívica, se llama literacy digital, digamos, buscar la educación digital, sobre todo para las generaciones como la mía, que yo no nací en lo digital. Lo digital cuando yo era joven, adolescente, no existía. Entonces, a mí me tienen que enseñar y tiene que haber campañas masivas y además hay experiencias de un impacto impresionante que se están haciendo en países, no solo en Finlandia, que es por supuesto siempre en esto va primero, pero por ejemplo en Italia
se hizo una campaña que tuvo unos resultados realmente impactantes. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabía que había cosas que se podían y que no. Y no vale todo. Ahora en Brasil se hizo una campaña realmente también masiva en los usuarios, que por supuesto siempre habrá excepciones y en Brasil mucho más, pero el no vale todo. A mí me encantó porque es una carta que realmente muy simple, pero hace mucha pedagogía. ¿Qué es lo que no se puede? ¿Qué se puede y qué no se puede? Pero ¿a quién le corresponde llevar a cabo esa educación? Yo creo que todos, ¿no? El No, Estado, porque la primera discusión que había era si tenía que meterse o no meterse el Parlamento, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde tiene que salir una campaña educativa en torno al uso de las redes? Y también del Estado. Es decir, cuando nosotros proponemos este pacto digital de los partidos es también educación, porque el poder del ejemplo es un poder impresionante, que lamentablemente lo usamos poco, es un poder que se ejercita poco, pero el poder del el mensaje de un gobernante bien hecho y con esfuerzo y con claridad, tiene un poder educativo pedagógico enorme. Pero también las campañas educativas a nivel de escuelas, liceos, como se están implementando en todo el mundo, están generando, reitero, un impacto muy importante, y también las campañas publicitarias a través de los estados. Ahora que está de moda en Uruguay también hacer las campañas, digamos, estas cadenas. La otra gran medida es... Usted dice que la cadena de Presidencia de la República sería buenísimo. A la que tiene derecho, en función de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con mensajes gratuitos en radio y televisión, ¿podría emplearse o debería emplearse, entre otras cosas, para esto? Ya hace mucho tiempo, en vez de andar haciendo propaganda del gobierno, debería utilizarla, como lo hacen los países serios, para educar en la educación cívica. En la educación cívica de temas elementales. No puede haber ninguna diferencia ideológica en que yo no puedo mentir. Ahora, y no puedo difundir noticias así nomás, y yo no puedo reenviar cualquier WhatsApp sin verificar. Eso, si no se enseña, reitero, la mayoría de la gente cree que está bien, que se puede hacer. ¿Qué otras acciones? Bueno, la otra se está apoyando las famosas, y se está tratando de promover entre toda la sociedad, las famosas organizaciones de verificación independiente de las noticias. Porque verificar la noticia es un tema muy complejo. Primero, hay distintos tipos de hechos, ¿no? Si yo estoy vivo o estoy muerto, es fácilmente verificable, ¿no? Pero hay determinadas opiniones de que la Plaza Independencia está sucia. Bueno, dependerá de la perspectiva. Capaz que viene el intendente y le dice que está mucho más limpia que antes, y entonces allí es muy difícil verificar y decir que es cierto y que no. Entonces, los mecanismos de verificación independiente tienen que ser muy sofisticados, por supuesto. También saben distinguir, porque tienen las metodologías adecuadas para ver cuándo es un hecho rápidamente verificable o es un hecho que puede decirse dudoso. Y lo bueno que se están en las experiencias, sobre todo la verificado en México, que fue para las últimas elecciones, pero que también ya quedó en la sociedad, de que la componen, la integran casi todos los medios. Sí, todos los medios ayudan. Ese es un ejemplo que vale la pena en todo caso en algún momento conocer un poco más a fondo. Muy interesante. Se llama Verificado 2018. Sí, que se están implementando en otros países también del mundo, ¿no? Incluyó a casi 60 medios, organizaciones de la sociedad civil y universidades. Y las plataformas también. Las plataformas también terminaron participando. Es más, las plataformas financiaron en buena medida este sistema, ¿no? Por eso las trajimos también, porque las plataformas están muy interesadas, porque es parte de su negocio, que el mundo digital no se contamine, no se pudra. Entonces, acá lo que hay que alinear son los incentivos. Yo te diría que está todo para hacerse. Ahora, alguien tiene que empezar a hacerlo. Alguien tiene que liderarlo. Bueno, pero por ejemplo, un caso como este de verificado, un apunte, Verificado 2018, en realidad nació cuando el último terremoto en México, ¿no? Correcto. Fue en esa circunstancia, ahí no estábamos hablando de una campaña electoral, donde circuló información de todo tipo, que por supuesto generaba alarma, preocupación, angustias, ¿no? ¿Cuáles eran las víctimas? ¿Cuántas eran las víctimas? ¿Dónde estaban los mayores daños? En esa ocasión, desde la sociedad surgió la necesidad de un mecanismo de verificación del impacto de las consecuencias del terremoto. Luego derivó a esto, Verificado 2018, para la campaña electoral, donde no solamente se verificaba las noticias que circulaban, las eventuales noticias falsas, sino también las promesas que no tenían ningún asidero, ¿no? Las promesas políticas que no tenían ningún asidero. Hasta ese punto se llegaba. Y los discursos también. Y Verificado 2018 llegó a intervenir
online, en simultáneo, en los debates entre candidatos, ¿no? Mientras estaban discutiendo, por ejemplo, en la televisión, Verificado 2018 iba apuntando cuáles de los planteos eran ciertos y en cuáles se estaba mintiendo, se estaba engañando, etcétera, ¿no? Porque el valor que está de fondo acá, Emiliano, es la transparencia. Todos hablamos de la transparencia y nos llenamos la boca de la transparencia. Ahora, si yo difundo noticias falsas y no hago nada para combatir las noticias falsas, no seas hipócrita. Tú no querés transparencia. Tú querés transparencia en algunas cosas que querés saber de los demás. Pero la transparencia tiene que ser en todo. Y por eso también creo que el Estado tiene que dar y tiene que hacer algunas reformas legales en sus temas de transparencia interno, por ejemplo, en el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque todas las señales que uno dé hacia la transparencia nos ayudan a combatir este tipo de fenómenos que en el fondo lo que hacen es confundir, es contaminar, intoxicar. Instrumentos como este del Verificado 2018 de México ya se están gestando en Uruguay, ya hay iniciativas en esa dirección. No necesariamente tiene que estar el Parlamento involucrado. No, el Parlamento lo que tiene que hacer es estar en la conversación, Emiliano, porque yo digo lo siguiente, si el Parlamento no está, queda fuera la legitimidad de ese instrumento en la medida en que, bueno, la gente puede pensar, ¿y por qué no está el partido político que yo voté para que me represente en el interés general? ¿Por qué no está participando? ¿Por qué no está validando? Entonces, no le tengamos miedo a la intervención parlamentaria. Yo estoy realmente enojado porque muchas veces con este tipo de iniciativas dice no vamos al Parlamento porque le tenemos miedo a que hagan una barbaridad. Entonces digo, bueno, no, tratemos de que el Parlamento mejore, que sus parlamentarios estudien más, sean más serios y denle la información para que los parlamentarios puedan tomar mejores decisiones. Ahora, la solución nunca está fuera del Parlamento totalmente porque el Parlamento es parte de la sociedad. Cuando queremos integrar todas estas organizaciones sociales que dicen no, tenemos que participar, la democracia participativa. Bueno, y entonces la democracia participativa va a dejar ahora la representatividad del Parlamento. No, ojo, cuidado. Tenemos que entre todos, Parlamento, organizaciones, usuarios, todos y plataformas, tenemos que encarar un fenómeno en lo que todos somos parte del problema, pero también todos podemos ser parte de la solución. ¿Y en qué punto podría llegarse a legislar? Porque usted no descarta que se deba legislar, eso sí, añade lo mínimo, ¿no? Pero ¿en qué extremo, por ejemplo? Por ejemplo, yo las organizo, como tú decías, la fábrica de noticias falsas yo tengo que darle con un caño. Y porque ahí es un tema, digamos, hay una organización coordinada para hacer un daño y para manipular y para afectar una transparencia del proceso electoral, como podría ser quemar listas, sacar listas o cambiar listas o hacer listas falsas, digamos. Ese tipo de conductas extremas yo creo que tienen que ser sancionadas. Y también, no exclusivamente para las noticias falsas, pero todo el mundo digital, nosotros entendemos que tiene que hacerse una modernización y actualización de toda la legislación que tiene que ver con lo digital. Hasta ahora se decía, no, las conductas no importa si son en el mundo material o en el mundo digital, ya están reguladas. Y eso no es así, porque hay muchas conductas que son tan diferentes a través del mundo digital. Por ejemplo, todo el tema de las estafas, todo el tema de los ciberdelitos, que es una asignatura pendiente en el Parlamento, que también nosotros le hemos pedido al Estado que por favor nos ayude a modernizar. Somos el único país que no ha actualizado y modernizado todo el tema de la ciberdelincuencia. Por eso nos siguen pasando un día sí y otro también, con total impunidad en muchos casos, porque no solamente no hemos legislado delitos en forma sustancial, sino también no hemos creado todas las ayudas a los auxiliares de la justicia, de la policía, para enfocarse en esos delitos. Hay todo un mundo digital, Emiliano, que hay que también regular, no para restringir. Yo soy ahí muy liberal y busco el desarrollo absoluto de lo digital. Ahora, no va a haber desarrollo de lo digital si no tiene orden. Las mismas empresas que trabajan en la tecnología te dicen, lo primero que miramos nosotros cuando vamos a invertir en tecnología es si la regulación es buena o es mala, o si no hay un caos. Si hay un caos, yo no voy a invertir. Si hay un desorden, si se puede hacer cualquier cosa, yo no voy a invertir. Por eso es una asignatura pendiente. El Uruguay digital ha avanzado una cantidad de aspectos, pero lamentablemente el Parlamento no ha acompañado. Lo decimos porque venimos insistiendo con la agenda digital y ahí el gobierno también tiene responsabilidad, porque cuando le hemos pedido proyectos de ley, que me parece que ellos están en mucho mejores condiciones de proponerlos que nosotros,
Bueno, se han demorado y hemos llevado 4 años que nos están prometiendo que es mañana o pasado y no hemos tenido. Ese Uruguay Digital no tiene la base legal que debería tener. Diputado Rodrigo Goñi, dejamos el tema por acá a la espera de lo que vendrá. ¿Qué, concretamente, después de este foro de la semana pasada, cuáles son los próximos pasos? Tendremos otro con las propuestas concretas y también con la participación de los partidos políticos, a ver si rápidamente podemos implementar, y sería un mensaje espectacular para la ciudadanía, no solo para combatir las noticias falsas, sino también para recuperar la credibilidad perdida de los partidos políticos que tanta falta hace. Hay otros coloquios previstos, uno dentro de muy pocos días. Sí, lo organiza Observacom, que la UNESCO está incluida, con organizaciones independientes. Me parece que es un tema que hay que abordarlo porque hay que visibilizar, como se dice ahora esa palabra de moda, el problema. Hay que atender el problema en toda su complejidad y no descartar ningún tipo de solución, pero que siempre irá por una acción coordinada y colaborativa donde, vuelvo a repetir, perdóname, todos somos parte del problema, pero también todos podemos ser parte de la solución. Vamos a seguir ocupándonos de este tema. Lo retomamos entonces. Hasta pronto.